terrible del tráfico bogotano. Estamos con Jessica representando a 5 de las autoras del libro. 2 de ellas no se encuentran en la ciudad, por eso no nos acompañan, que son Mónica Costa y Mónica, que está en el País Vasco terminando su tesis doctoral, y Fallon Hernández, que vive en la ciudad de Armenia. Y Paulín Ochoa está metida en un trancón, esperemos que llegue. Entonces, pues, la dinámica, según entiendo, que vamos a tener es Diana Carrillo, que fue una de las pares del libro, nos va a acompañar con algunos comentarios y algunas preguntas pues, frente al libro. Entonces, Diana, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Buenas tardes. Pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gran honor estar aquí acompañándolas luego de ya leer por segunda vez este documento que de una u otra manera ha impactado mi existencia. Se los digo porque desde un primer momento que lo leí me ha generado la necesidad de hacer transformaciones también en los procesos que adelanto. Yo soy profesora del área de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, y justamente uno de los grandes retos que uno tiene es cómo enseñar procesos o cómo enseñar a construir metodologías, pero también, que es una de las cosas tan complejas, el tema de diseños metodológicos en estudiantes de pregrado, pero también el impacto fue tan alto que justamente el semestre pasado iniciamos una cátedra que se llama Derecho como Arte, y parte de esa construcción de Derecho como Arte justamente eran las reflexiones que, digamos, logramos también del libro que ustedes tienen. Entonces agradezco enormemente que me hayan invitado acá para un poco enamorarlos a ustedes también de este texto como yo me enamoré. Entonces, pues lo que quería hacer con ustedes un poco es abarcar 3 puntos que quisiera resaltar, que creo que son necesarios para entender la importancia de este texto, no solo en términos de procesos sociales, sino en términos académicos. Básicamente, para hacer una presentación general de las apuestas que tiene, hay 2 preguntas centrales que se hacen en este documento. Claro, todo parte del hecho que las autoras quieren exponer cuáles han sido los procesos pedagógicos que han venido adelantando desde la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario, pero eso va un poco más allá, y ellas la establecen en 2 preguntas centrales. Una es cómo no caer en un proyecto educativo homogeneizador y potenciar la comunicación intercultural pertinente. Esta es una de las preguntas centrales que se están haciendo en el texto y que tratan de resolver a través de los diferentes capítulos y procesos que se construyen desde el trabajo en territorio. Y el segundo es cómo encontrar puntos de encuentro entre las especificidades de la educación propia en cada territorio y una de las características generales de la educación superior intercultural. Sin embargo, si bien esa es una apuesta que se tiene en el texto de hacer una exposición de todo el trabajo que está haciendo la escuela, creo que el texto va mucho más allá de esas 2 preguntas que ustedes inicialmente se están formulando. Y son 3 retos que creo que están inherentes en el documento y que van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginarse, y por eso este texto es de gran valor, no solamente en procesos sociales, sino académicos, insisto. Entonces, el primer gran reto que veo que asumen y que logran trascender es cómo construir procesos de mujeres, por mujeres, para mujeres, pero que en últimas tenemos que apropiarnos absolutamente todos. Entonces, es un maravilloso texto en donde mujeres se enfrentan justamente a diversas particularidades de nuestras existencias y que llevan mucho más allá, y que por tanto es justamente necesario recoger las experiencias, las metodologías, los procesos y las construcciones que se adelantan en ese texto. Entonces es un texto que se enfrenta justamente a una de las grandes problemáticas, y es cómo visibilizamos nuestras voces como mujeres, pero además cómo esos procesos llegan en últimas a
impactar la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ya sea en los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos. El segundo gran reto, que creo que también trascienden, es cómo construir procesos desde la interseccionalidad y la interculturalidad que hagan visibles las voces que han sido silenciadas. Porque no es solamente un texto que se construye a partir de procesos de mujeres con cultura de occidente, urbanas, sino que justamente llega a un diálogo entre diferentes perspectivas, historias, voces, procesos de mujeres en el territorio nacional. Entonces es una apuesta supremamente interesante, porque lo que estamos viendo con este texto es justamente cómo se construyen esos diálogos. Pero no son un diálogo en términos verticales, ni siquiera uno podría decirlo en términos horizontales. Es un entramado, un hermoso entramado que se logra en donde la voz que se visibiliza no es de una mujer específica, sino de la historia de todas las que participaron en el proceso, tanto las mujeres indígenas como la de ustedes. Y finalmente, el último gran reto que creo que asumen, que también va más allá, es cómo confrontar las formas que tradicionalmente ha apropiado Occidente para educar y construir conocimiento. Cómo lo confrontan y cómo logran también evidenciar que desde la interculturalidad, desde nuestros puntos de encuentro y desencuentro, incluso desde nuestras memorias corporales, podemos evidenciar los límites, las decisiones, las restricciones y las historias mutiladas que nos presenta la academia en Occidente. Entonces es extraordinario saber que apuestas como esta nos permiten ampliar nuestro panorama de conocimientos e incluso de cómo lograr construir esos conocimientos. Entonces, básicamente estos son tres grandes retos que veo que enfrentaron y que superaron extraordinariamente, de una manera muy fascinante, pero que además de todo implicó para mí encontrar otros tres puntos, que es justamente de lo que quiero que discutamos un poquito. Vamos, todo esto, por estos tres puntos son básicamente: el primero es que este texto introduce una fractura metodológica a la forma como construimos procesos sociales y cómo hacemos investigación en la academia y cómo adelantamos los procesos pedagógicos. El segundo es un impacto epistemológico, justamente de esos conocimientos que tenemos, y el tercero es el reto político que este texto nos ofrece. Entonces, para empezar en materia de la fractura metodológica, como la estaba llamando, entonces, insisto, uno como profesor del área de investigación que coordina grupos de investigación, siempre está frente a un desafío que me parece infortunado. Cuando uno revisa los proyectos de investigación, hay unas restricciones frente a cuáles deberían ser las metodologías o cuáles son las metodologías que nos proponen los estudiantes. No sé ustedes, pero muchas veces cuando yo les pregunto que cuál es la estrategia metodológica más importante, me dicen que la entrevista. Entonces, lo más cualitativo a veces que se pueden imaginar nuestros estudiantes es una entrevista, y una entrevista a profundidad. Y no trazan, ni dibujan, ni construyen metodologías que sean lo suficientemente integrales y enriquecedoras, que permitan justamente trascender esos límites que nos está imponiendo Occidente. Entonces, lo que evidencio, y justamente es una de las cuestiones que es de más riqueza de este texto, es que básicamente nos están diciendo que no tenemos que tener la creatividad metodológica mutilada y cercenada, que podemos ir más allá, que podemos construir, imaginarnos otras formas para justamente acercarnos y construir conocimiento, para recrear esas historias de vida, para justamente, como ustedes dicen, tomar los cuerpos y construir memoria a través de ellos. Entonces, lo que quería preguntarles a él, bueno, digamos, un poco lo que quería preguntarles en este punto es: ustedes de una u otra manera, más que formular, o bueno, mejor
historia P, con Orlando Fals Portland, pero le integran arte, pero le integran sus propias vivencias. Pero no se quedan únicamente ahí, sino que trasciende, y el momento de narrar esas historias ustedes están totalmente vinculadas a ella, que es una de las cosas más importantes de este libro, porque no es solamente la narración de una historia del otro, sino es la narración de la historia a partir de la historia propia. Y eso entonces me recordaba una frase de Chimamanda Ngozi Adichie, que dice: siempre hemos tenido la impresión de que es imposible conocer debidamente un lugar o una persona sin conocer todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia del relato único es la siguiente: priva a las personas de su dignidad, nos dificulta reconocer nuestra común humanidad, enfatiza en qué nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos. Entonces, esa frase la quiero tomar porque, en últimas, a partir de su experiencia en el libro, quiero que de una u otra manera también nos enseñen cómo diseñar esas metodologías que permitan conocer las diferentes historias, de tal manera que no sigamos construyendo relatos únicos, sino como ustedes lo lograron, construir diferentes historias, hacer diferentes relatos y a partir de eso lograr justamente esos procesos, o a darle voz a esos procesos de las mujeres, de resiliencia, de organización, etcétera, que ustedes están logrando. Entonces, ¿cómo diseñar esas metodologías que deben ser flexibles justamente por los retos también que ustedes enfrentan? Y cómo lograr que esas historias evidencien que estamos nosotros ahí mismos construidos. Básicamente, ¿cómo lograron el ejercicio? Bueno, pues primero agradecerle mucho a Diana esas palabras tan lindas, ¿no? Pues a mí nunca me habían dicho una cosa tan bonita. Y pues yo me devolvería tal vez a por qué empecé yo a hacer este oficio, ¿sí? Y sí, este libro pues es como, digamos, como un parto, fue un parto. Yo soy madre de 2 hijos, tengo aquí a mi primer hijo que lo tuve muy joven. No es lo mismo parir hijos que libros. Pero yo diría que este libro fue para mí como la convergencia de esas 2 maternidades, ¿sí? Y un poco para responderte, bueno, yo tengo, para los que se lean el libro, que ojalá no sea ni mi mamá ni mi papá, tengo una historia, digamos, pues atravesada por dolor, como todas las vidas, ¿no? Por traumas, por humillaciones, vergüenzas, pero también por mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, muchos momentos pues casi de epifanía. Yo puedo decir que hoy, en la madurez de mi vida, soy una mujer feliz. Entonces yo cuando empecé a hacer este oficio decía, bueno, ¿yo para qué quiero hacer investigación? ¿Para qué quiero hacer, escribir libros, escribir artículos? ¿Sí? Encontrarme con jóvenes todos los días que, pues, que entre más pasa el tiempo ellos están más alejados de esto, ¿sí? O sea, no les interesa leer libros, no les interesa, tienen otros intereses. Entonces, un poco desde hace esos 20 años en el que yo decidí como formarme para poder ser investigadora, lo que yo sentía a través de la escritura era que tenía que ser un encuentro brutal con el lector, ¿sí? Un encuentro radical en el que pasara algo como lo que tú describías, por eso me siento como tan satisfecha, ¿no? Como cuando uno se come, yo no sé, estoy en dieta, entonces por eso pienso mucho en un volcán de chocolate, ¿sí? Eso que tú sientes después de que te comes el volcán de chocolate. Entonces, esa es la intención, yo creo, metodológica del libro y en general de la escuela, es hacer un encuentro, encontrarnos con otras, ¿sí? Pero pues uno no se puede encontrar con otra de cualquier manera. Para nosotras, pues incluyo a Jessica, cada vez que vamos a un territorio indígena y nos encontramos con una mujer indígena, es como
como una fiesta, ¿sí? O sea, no es como ir a un encuentro cualquiera, es realmente un momento de ruptura en nuestras historias y sabemos que ellas también han dejado hijos, han dejado su chagra, su huerta, se han tenido que enfrentar de pronto a sus esposos, a los compañeros, al tradicional o al chamán, al mamo, o sea, han tenido que hacer todos unos procesos eh, muy difíciles para llegar a un encuentro con nosotras de formación, ¿sí? Entonces por eso como que el fundamento de esto es no podemos llegar allá con cualquier pues, babosada o aburrirlas, ¿sí? No podemos llegar allá a hablarles complicado, a hablarles como le hablamos a cualquiera, sino que tiene que ser un encuentro radical. Entonces esto empezó así y un poco la invitación que yo les hice fue, bueno, hundámonos en nosotras mismas, ¿sí? Empecemos a mirarnos, a buscar también ese dolor, porque yo creo que si algo es universal, es el dolor, todas y todos sufrimos. Y el encuentro con las mujeres indígenas en un país, pues que tú que has participado en tantos procesos de negociación con el gobierno, sabes mejor que nadie, en un país en que la mujer indígena no le importa pues a nadie, ¿sí? Entre más pasa el tiempo, yo me doy cuenta con los colegas en la universidad, ¿sí? Es como si fueran de otra humanidad, ¿sí? Hay una deshumanización de la mujer indígena, esa dificultad de la persona urbana de entender, de identificarse con ella, ¿sí? Yo creo que muchos en nuestras familias al principio pues ya no, pero nos decían, ¿ustedes para qué hacen esto? ¿Qué? O sea, ¿cuál es el sentido como de ese oficio y de ese trabajo? Usted no es indígena, ¿usted por qué no se dedica a otra cosa? Entonces, yo creo que el ejercicio fue ese, como la investigación uno siempre la piensa como hacia afuera, ¿no? Como metodologías para extraer la información, arrancarle partes de la historia al otro y a la otra, pero nunca se imagina que debe ser un ejercicio generoso, ¿no? De empezar por uno mismo, por empezar por, bueno, hasta dónde estoy yo dispuesto a desnudarme, ¿no? Yo le pido al otro o a la otra que se siente conmigo a hablarme de sus experiencias frente a la violencia sexual, ¿sí? De sus experiencias frente a un actor armado que la vulneró, pero yo hasta qué punto estoy dispuesta, ¿cierto? A revisarme y a compartir y a construir con ella. Entonces yo te diría que eso es una apuesta vital, ¿sí? Como de poco tiempo, tenemos muy poco tiempo para sensibilizar a la gente, para tocarla, y ya no fue por las buenas, definitivamente sí, o sea, es casi como un ejercicio agresivo de, bueno, estos pueblos están en riesgo de ser exterminados, de morir cultural, física y espiritualmente, y pues tienen que ver con nosotros. Y bueno, ya ahí empezamos a explorar con el arte, con la música, bueno, con otras disciplinas que creo lo hacen pues de una manera más sensible que obviamente la ciencia política, el derecho, las relaciones internacionales y ese es el resultado, en esa estamos, creo yo, pero yo creo que el ejercicio inicial y ha funcionado de manera interesante con los estudiantes, ¿no? Desde hace 3 años creamos un curso en el que hemos movido más de 100 estudiantes de la Universidad Rosario, pues, ¿cómo se imagina? Estudiantes de la Universidad Rosario, a, a territorios muy aislados del territorio nacional, a encontrarse con mujeres indígenas y eso transforma la vida de los estudiantes, ¿sí? Y el de ellas también. Entonces estamos en eso, no es sencillo, el ejercicio no es sencillo, es muy desgastante físicamente, entre uno más viejo se pone pues más difícil como y pues están digamos, las cuestiones, las obligaciones familiares, los afectos de uno acá, el cuerpo que se cansa, pero pues ahí seguimos con la apuesta, ¿no? Ahí seguimos con la apuesta y pues invitarlos a que no, cierto que seamos muchos haciéndole como ese homenaje, ¿no? Ese homenaje a ellas
quisiéramos que acá estuvieran, pero bueno, no tuvimos los recursos para traerlas, pero es una manera de traerlas aquí, ¿no? A la ciudad de la Lerner, a la vida de cada uno de ustedes. Pero Jessica va a profundizar. Bueno, no, yo solo quisiera como complementar un poco cómo fue ese proceso. Y sí fue un proceso de desnudarse, ¿sí? De comenzar a explorar cada una su propia historia, sus propios dolores, sus alegrías, los desafíos que cada una de nosotros, de nosotras, digo nosotros porque antes éramos muchísimos, también construyendo este texto. Éramos alrededor de 15 personas, ¿sí? Entre estudiantes de doctorado, jóvenes investigadores, becarios indígenas, todos pensándonos de forma colectiva herramientas, técnicas que nos permitieran acercarnos mucho más a las dinámicas de los pueblos indígenas, no para hacer un ejercicio ni siquiera horizontal como tú dices, sino poder construir un relato común, ¿sí? Donde ni las voces de ellas estuvieran ni por encima de nosotras, ni nosotras en nuestra producción intelectual estuviéramos por encima de ellas. Y de alguna manera yo creo que eso nos llevó al arte, ¿sí? A lo largo de la experiencia que hemos tenido con los pueblos indígenas nos hemos dado cuenta que el arte es un recurso que está en todas las sociedades y que permite facilitar diversas formas de construir diálogos, ¿sí? A través de los sonidos, de la expresión artística, visual, corporal, en espacios donde mujeres que han sido tan maltratadas social, cultural, física, políticamente, donde han tenido los espacios públicos muy limitados, tal vez el ejercicio corporal de cantar, de bailar, de pintar en un papel sus cuerpos, facilitó los caminos para ellas para poder dialogar también con nosotras. Y a través de eso también encontrar unos espacios también de empoderamiento de estas mujeres, de decir, bueno, estamos aquí al igual que ellas, dejando familias, dejando los hijos, dejando sitios de trabajo, pero estamos en un ejercicio de fortalecimiento común. Y yo creo que esa fue como una de las grandes experiencias que nos dejó este libro, este trabajo y pues en general todo el proyecto de la escuela. Digamos, nuevamente como retomando ese hilo que tiene el texto, justamente acabamos de salir de la consulta previa al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y uno de los grandes retos que tenía la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, era cómo adelantar la consulta previa con los NUCAC. Porque hay un problema en materia cultural que no hay un entendimiento muy claro, básicamente además por un tema de lingüístico. Digamos, estas consultas son, por ejemplo, que hay un pronunciamiento, una declaración que puede durar 20 minutos y la traducción demora 1 minuto. Entonces se pierde justamente esa posibilidad de adelantar un diálogo. Y nuestra gran pregunta era, bueno, ¿cómo vamos a adelantar el proceso de consulta sobre uno de los temas que son centrales frente a la vida y la pervivencia de los NUCAC? Y justamente, y voy a recalcar esto porque es obligatorio leer este texto, empezamos a pensarnos también desde este tipo de propuestas y empezamos a construir una metodología que nos permitiera a través de dibujos, a través de dibujos de cartografías sociales, cartografías del cuerpo, a través de fotos, incluso de juegos que nos permitieran justamente empezar a introducir qué era el sistema y que nos permitiera también comprender ellos cómo querían que fuera el sistema frente a la situación de extinción y exterminio que ellos están viviendo en este momento. Ahora, eso me lleva a otro punto en materia de la consulta, que era el segundo punto que quería abordar, y era el impacto epistemológico, como lo llamé así,
asuntos de esta consulta que a mí me impresionó mucho es ver muchas de las mujeres que están inmersas en este texto, pues yo las conozco desde hace ya una década y pude ver en esta consulta el impacto en materia de formación que han tenido. Entonces, cuando se consultó, por ejemplo, lo que era el Plan Nacional de Desarrollo en 2010, cuando se consultó la política de víctimas indígenas, la participación de las mujeres todavía seguía siendo muy tímida y aún todavía no habían empoderado su voz de cómo querían que fuera su memoria, su verdad, su justicia y su reparación. Y han pasado ya, eso fue en el 2010, 2011, y a partir de eso volvemos nuevamente a retomar en el marco del sistema integral, en el marco del acuerdo final, y la transformación ha sido gigantesca, porque en esta consulta son las mujeres que están aquí narrando, empoderándose de su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Incluso las discusiones que teníamos era que básicamente evitaron que cualquier hombre se pusiera o se inmiscuyera en cómo querían, por ejemplo, ellas el protocolo de violencia sexual y que se tiene que adelantar para la investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, claro, aquí uno empieza a ver esas transformaciones y esos impactos y cómo entonces ellas, en materia del acuerdo final, en materia del sistema integral, empiezan a construir su propia voz y a exponerla y a defenderla en este tipo de procesos. Y entonces eso me llevaba a otra reflexión. Vamos, aquí hay un proceso también de co-construcción del conocimiento, un proceso pedagógico que evidentemente sí ha impactado y ha generado una transformación que es visible, al menos por ejemplo en estos procesos de formulación de políticas públicas en términos nacionales. Y a mí me llevaba a pensar, bueno, nosotros como educadores también tenemos un gran reto y es romper las lógicas de cátedras magistrales que no permiten al estudiante generar esos procesos de construcción con el docente y que en una u otra manera están limitando la construcción de un pensamiento complejo. Entonces, la pregunta es, ustedes ya han tenido experiencias de la escuela, están teniendo experiencias de la Universidad del Rosario, ustedes, ¿cómo le dirían a otras universidades, a otros académicos, cómo debería empezar el proceso para justamente, no solamente en materia de mujeres indígenas, sino de las mujeres, incluso de sus propios salones? Por ejemplo, yo tengo mujeres que no me hablan en todo el semestre, ¿cómo empezar a hacer esa construcción en la aula de clase? ¿Cómo hacemos nosotros los de otras universidades para empezar a justamente romper esas prácticas que tenemos? Entonces, básicamente es cómo lo que ustedes han logrado allá lo retroalimentamos y lo retomamos acá, también en un diálogo intercultural entre academias. Bueno, yo sí creo que ese es un gran reto que tenemos en todos los procesos académicos. Yo creo que siempre tenemos alguien en los grupos que tiene dificultades justamente de hablar en público incluso, ¿sí? Chicas que incluso, no sé, recuerdo un poco como los procesos de estas estudiantes internacionales que uno se imagina que en Europa no pasa nada, también sufren de situaciones de violencia, de exclusión que dificulta también los procesos de ella, pero justamente en este diálogo que se establece a través de, por ejemplo, la clase que se tiene con Ángela, de espacios de formación, como de un entrenamiento tan diferente en términos metodológicos, es decir, no se le está pidiendo bajo presión a una persona que se pare al frente y hable, sino que por otras rutas, ¿sí? Se está buscando que esta persona explore su propio potencial, ¿sí? A veces desde producir un texto, hacer unas imágenes, de establecer contacto con los niños, eso cambia un poco como también las dinámicas que ellos puedan establecer
en torno a los espacios académicos. ¿Cómo se cambia eso epistemológicamente el trabajo con los demás docentes? Ángela incluso decía ahorita, incluso dentro de la universidad hay profesores que no ven a estas personas de la misma manera, ¿no? Las deshumanizan, ignoran su existencia, saben que están ahí en algún lugar del país, pero más allá de querer abordar un trabajo con ellos, de seriedad, de reconocimiento, es complejo. Pero yo creo que esto es un trabajo de largo aliento, no es algo como que se acote en una experiencia de un libro o en 15, 20 diplomados o trabajos que hagamos en territorio. Yo creo que es una labor constante, ¿sí? Una labor que nosotros tenemos que desarrollar no solamente con los estudiantes que llegan al aula o el trabajo que nosotros hacemos en territorio, sino con estas nuevas generaciones que por ahí vienen ya acompañándonos. Sí, pues yo creo, Diana, así como está haciendo Andreita. Andreita, pues yo tan abusiva, Andrea es una persona muy reconocida en el mundo político nacional. Pues yo le digo Andreita porque Andreita la conocí hace muchos años. Sigue siendo Andreita. Y yo no sé si es que me voy a morir o qué, pero pues ver aquí a Andreita, ver a Márgara, que es una amiga pues de la infancia, Andrés, que digamos con ellos, Paula, con ellos somos fundadores y con Jessica de esta iniciativa. Y yo creo que lo que está haciendo Andreita es eso, ¿no? Ahí cargada con el niño. Yo creo que nosotros no vamos a ver eso en vida, en la transformación de las universidades todavía, pero creo que lo que ha hecho Jessica con su hija que está aquí, que también la conocimos muy pequeña, desde muy pequeña la llevaba para la sierra, para todos lados. Julián, mi hijo, pues desde el pobre, desde que nació en esto. Él no entendía qué era yo sin estar haciendo este trabajo y mi otro hijo, Antonio, que no sé por qué está acá, lo voy a regañar, es el colmo que no está acá, transmitiendo, ¿no? Generando ya una generación de relevo, porque pues ya nosotros no sembramos, ¿no? Sembramos, pero así para decirte, pues con Jessica, con Andrea, con Andresito, y bueno, mucha gente más, con Mónica fundamos esto hace más de 10 años y yo creo que hasta ahora vemos pequeñas transformaciones, ¿sí? Porque las universidades primero, bueno, tú estás en una universidad pública que tiene esa misión, creo yo que tal vez debería, pues me imagino que en teoría deberías tener más herramientas para generar transformaciones, pero en la práctica me imagino que no será fácil, pero aún peor en una universidad pues privada que tiene una función pública, convencer al Rosario de que esto es una apuesta no solo necesaria, sino que tienen el deber, no ha sido fácil, ¿sí? Y ha sido pues un trabajo hecho con las uñas, o sea, muchos de los salarios nuestros terminan como, tenemos una forma de autogestión, ¿sí? Digamos que nunca sobran los recursos, ya después de una década ya esto se vuelve como interesante, ya hay gente que le apuesta, alguna Oxfam, bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los británicos, o sea, ya empezamos como a tener reconocimiento y la gente invierte. Pero yo pensé, y ahorita estamos pues a punto de, si eso sale bien, creo que se reúnen la próxima semana, de hacer una transformación radical en el Rosario. Yo te diría, la primera cuestión que hay que hacer es llenar las universidades de gente indígena, y gente afro, y gente gitanos, excombatientes, o sea, gente diversa, ¿sí? Para que los niños y los jóvenes no se sigan formando en unas burbujas absurdas pensando que eso es el país. Y lo segundo que yo creo que tenemos que seguir haciendo, no sé cómo, porque no es fácil, ¿sí? Porque mientras que nosotras estamos haciendo ese trabajo en los territorios, pues igual nos siguen exigiendo lo mismo, ¿sí? Los artículos indexados en revistas en inglés, que pues eso, sí, pues uno lo hace, cumple todo lo que piden, pero pues eso no transforma la vida. Pues yo creo que a los que están leyendo eso les transformamos la vida, pero pues hay que seguir haciéndolo. Y yo creo que el aula sí tiene que
Entonces tenemos que desestructurar esa zona de confort de los estudiantes. Lo que estoy haciendo ahorita es que me los llevo, o sea, acabamos de llegar en diciembre del Mirití, que es una zona bien interesante. Los vecinos de ellos son el Parque del Chiribiquete, porque si uno dice Mirití, ¿eso qué es? Pero Parque del Chiribiquete, no tampoco, pero digamos que se puede un poquito como ubicar uno más. Y esto que tú decías tan interesante como de la gran transformación en las mujeres indígenas, claro, eso uno lo ve acá en Bogotá. Yo creo que tú lo ves, lo ve Andrea, lo ve Andrés, que diga, bueno, Andrés no, él está más en territorios, pero cuando tú te sales de las 10 mujeres con las que ustedes interlocutan en esos escenarios, las mujeres de base no tienen ese talante, ¿sí? Entonces yo pensaría que en ese sentido está como todo por hacer, ¿no? Por primero nosotros bajarnos de esos lenguajes y de esos conceptos, de estas cuestiones que al llegar allá, pues la verdad uno eso no le sirve de nada, ¿sí? Fue muy bonito. Yo quisiera que Jessica les contara su último taller de música. Las mujeres le decían, música, ¿eso qué es música? Y resulta que ellas habían acabado de salir de una reunión de consulta previa. O sea, si no tenemos en común la comprensión de la música, imagínate cómo salieron. Ellas decían, no, eso no tiene una gente por allá de OPIAC, del gobierno, hablando de unas cosas que justicia no sé qué, secesional, justicia no sé qué. Pero esos son dos mundos que no se comunican. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que el arte tiene, ¿sí?, las artes, y creo que escucharlas mucho a ellas, ¿sí? ¿Sabes? Romper, generar rupturas, en traerlas. Nosotros hacemos un ejercicio pues que muchas organizaciones no nos quieren. Aprovechemos que aquí no hay que su merced es la única que puede ir a contar eso allá. Porque hacemos unas transgresiones, ¿sí? Nos llevamos al sistema de Naciones Unidas a mujeres de base que hasta el español no lo tienen tan apropiado, ¿sí? Entonces nos cortocircuitamos esa élite indígena, porque pues hay élites indígenas, hay burocracia indígena, y pasan cosas fantásticas, ¿sí? En el momento en que uno rompe, transgrede. Entonces en ese sentido yo creo que es bien interesante como atreverse. A mí, mis papás desde chiquitos, pobrecitos, me decían, ay, que no sabían qué hacer conmigo, que yo toda regla la quería romper, ¿sí? Hasta creyeron que yo iba a ser una buena abogada por eso. Entonces yo creo que lo que nos falta es ser más agresivos y más transgresores con la pedagogía, ¿sí?, con las metodologías, darle la vuelta. A mí me gusta la epistemología del vampiro. No, el vampiro no, ¿cómo es el otro? El chimbilá, ¿cómo se llama chimbilá en Bogotá? El murciélago. Sí, que se para al revés, ¿sí? Él se para al revés, y él está viendo todo el tiempo el mundo al revés, pero ve unas cosas fantásticas. Entonces yo creo que yo te diría, es como por ahí, ¿sí? Y mucha persistencia y paciencia y seducción, ¿no? Seducir a los colegas, seducir a las directivas, a las autoridades. Es un ejercicio pues, de permanente seducción intercultural. Llegó la otra autora, por fin de Franco. Hola, buenas noches, qué pena por la hora, los trancones de Bogotá y vengo del centro, entonces fue un caos llegar. Pido mil disculpas y pues muchas gracias a todas y todos por venir. Bueno, poco la línea para que puedan comprender la importancia de este trabajo, es que las consultas previas en materia legislativa, que es un poco lo que más me he dedicado, se reducen a esto. Llegan un número de abogados con una presentación en PowerPoint llena de información a exponer en términos jurídicos la ley o la política que se está tratando de consultar. Y claro,
si para una persona que no es abogada ya le resulta muy difícil comprender lo que es la justicia transicional, imagínense ustedes en territorios con personas que hablan idiomas completamente diferentes, que ni siquiera estas discusiones las tienen en el día, sino que las tienen en la noche, bajo otros términos culturales, espirituales, incluso de apropiación del territorio. Tener que someterse a este tipo de consultas previas, pues es una irrupción sin nombre lo que se hace. Lo típico que uno podría decir, esto es una acción con daño, porque uno irrumpe en la vida, irrumpe en el conocimiento, irrumpe en los procesos, y ya de plano simplemente ponerse a hacer una presentación de PowerPoint llena de información, pues